Hola, hola, ¿cómo estás, María? Todo bien, ¿cómo estás, Laura? Bueno, un gusto. Un gusto para mí también conectarme, gracias por estar. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Buenos Aires. En este momento estoy en Buenos Aires desde hace un tiempito, recién llegada de Punta del Este, de donde soy, donde tengo mi casa, digamos. Mucho frío, ¿no? Uy, está helado. La gente habla de eso, del frío. Pero bueno, estamos en invierno, ¿no? Es esperable. Pero sí, ¿Y mucho vos, frío. y vos naciste dónde? Yo nací en Montevideo, Ujú, Uruguay. ujú. Pero la verdad es que viajo bastante, estoy mucho tiempo del año en India, mucho tiempo en Argentina y bueno, hay una otra parte del tiempo en Uruguay. Pero soy nacida en Uruguay. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es María Alejandra Abcharian, terapeuta en medicina ayurveda y artista plástica. Estudiaste medicina, ciencias biológicas, nutrición funcional. Y un día te hablaron de la medicina ayurveda. Desde ese momento te iniciaste en ese estilo de vida que une tus pasiones, el cuerpo, la mente y el alma. Te formaste en India, en Prakash Institute y en Ayurvedic Hospital en Kerala. También estás formada como terapeuta transformacional femenina y biodecodificadora. Eres apasionada por la medicina ancestral y el chamanismo y lo integras en tu práctica. Además, eres una de las presentadoras en el prestigioso festival International Yoga Festival de Rishikesh, en India. Bienvenida. Gracias, bueno, qué presentación. Muchas gracias, Laura. Muchas Es gracias. el currículum, es lo que uno ha hecho. Lo que Total, pasa es que, claro, cuando suena todo junto es como más, me parece un montón. me parece un Parecía una montón. buscadora, una eterna buscadora. Sí, total. Bueno, hablando de buscadora, a mí me gustaría empezar por tu primer viaje a India. ¿Qué fue lo que te impacta? ¿Cuál fue tu impresión de India? En mi primer viaje fui con miedo, como creo que van todas las mujeres que van por primera vez a India. Hay mucho prejuicio con ese país. Y la verdad que yo siempre lo cuento, me fui porque estaba en una crisis existencial tremenda, me había dejado mi pareja de la cual yo estaba enamorada, estaba en crisis con la facultad, estaba sin trabajar. Toda mi vida estaba dada vuelta, toda. Siempre había sido un anhelo irme a India, siempre, pero lo veía como algo que, no sé, viste esas cosas que decís, lo dejo para otra vida o algún día lo voy a hacer. No, no me pareció que se iba a dar tan rápido y la realidad es que cuando llegué todo me impresionó para bien. Lo cual, cuando uno lo cuenta, por ahí suena raro, porque India es un país que tiene mucho contraste, que tiene cosas muy fuertes, no te lo voy a negar. Sin embargo, yo me acuerdo y todavía me pasa, fui muchísimas veces a India, pero todavía me pasa que llego a Indira Gandhi, el aeropuerto de Delhi, y lloro. Y me acuerdo de sentir, de llegar a India por primera vez y llorar, pero de alegría. Todo me parecía alucinante, todo. O sea, la verdad es que para mí fue un impacto muy positivo mi primer viaje a India. Creo que lo que más me movió y lo que aún todavía más me mueve es que cuando uno llega a India, más allá de la situación en la que esté la persona, están en paz. O sea, están en paz con su situación, no hay conflicto, hay mucha aceptación, ¿no? Entonces, eso es algo que nos trae muchos aprendizajes, ¿no? Y a pesar del caos en el que viven, ellos están permanentemente en un estado meditativo, en un estado contemplativo, muy presentes. Y eso es admirable, ¿no? Creo que es lo que más te puedo decir que me impresiona de cada vez que voy a India. Más allá de que obviamente hay pobreza, hay gente en la calle, ¿no? Todo lo que hay vacas caminando por la calle, sí, por supuesto, pero la gente está en paz, que eso es muy importante, ¿no? No hay conflicto. Ellos creen mucho en el karma, ¿no? En la ley de causa y efecto. Entonces ellos consideran que, bueno, en esta encarnación esto les tocó para saldar karma y lo aceptan. Y eso está buenísimo. Y con respecto a la alimentación, los olores, los sabores, ¿hay algo que cambió en ti? Sí, vos sabés que sí, ¿no? Buena pregunta. Yo mi primer viaje a India fue hace muchos años y yo en esa época era, siempre lo cuento, era mucho más obsesiva, ¿no? De contar lo que comía, ¿no? Y a ver los carbohidratos y me acuerdo que comía mucha proteína de huevo. Yo soy vegetariana desde hace muchos años, pero como que contaba mucho la proteína.
Y cuando uno está en India y está viviendo en India y te estás quedando ahí, te das cuenta que la comida tiene que ser más simple, que la comida no solo te tiene que entrar por el estómago, sino que te tiene que entrar por el corazón, que lo que está preparado con amor se digiere mucho mejor, que las especias son medicina y las necesitamos incorporar a nuestra vida. Yo antes no consumía tantas especias como ahora, me gustaban, pero no tenía el hábito y me parecía que tampoco lo iba a desarrollar mucho. Después te das cuenta que poco a poco empezás a incluir un montón de cosas que realmente cambian, ¿no? Porque está comprobado además científicamente que utilizar especias en la comida ayuda a que el alimento se digiera mucho mejor. O sea que todo está pensado, hay una sabiduría, ¿no? Detrás de la forma de cocinar que hay en India. Así que sí, mi alimentación cambió mucho. Si bien, como te decía, yo ya era vegetariana, empecé a incluir muchas más especias, le perdí el miedo a los carbohidratos, que eso es algo es importante, ¿no? Hay un miedo y una fobia que creo que todas las mujeres en algún momento tuvimos o tienen, y la realidad es que los carbohidratos son un macronutriente muy necesario, ¿no? Es un gran alimento que además pacifica mucho porque tienen la cualidad de ser enfriantes. ¿No? Entonces, son necesarios, son necesarios. Y sí, cambió, pero para bien, ¿no? Y sobre todo uno también se libera, ¿no? Creo que es algo que pasa y lo veo en mis grupos de viaje de mujeres que llevo, se liberan un poco con la comida también cuando están en India. Uno cuando está en India es como que se saca un poquito el traje este del deber ser, en el que estamos siempre como en el mundo occidental, ¿no? De la imagen, de cómo me visto. Uno llega a India y se relaja, todo es más relajado. La forma en la que te vestís, la forma en la que comés, la forma en la que andás. Y eso genera mucha libertad. Bueno, vamos a hablar de Ayurveda moderna, que es un tema que lo tenés muy, muy en la sangre, pero además también vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con los miedos, con, con los cambios, con a veces estos hábitos que nosotros mismos nos creemos y que seguimos patrones. Y antes de eso, me gustaría preguntarte acerca del festival. ¿Cómo llegas al festival de yoga y qué significa para ti eso? Porque tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto, que Rishikesh es una ciudad vegetariana donde no hay tráfico, es como muy especial en el sentido de que, bueno, es libre de alcohol, digamos, como que es un lugar de meditación y de introspección. ¿Cómo llegas al festival? Genial, sí, Rishikesh es todo lo que dijiste, Laura, es una ciudad sagrada, la capital del yoga, también es conocida como la capital del yoga y la sede de grandes gurús, grandes maestros que viven en los Himalayas, porque es una ciudad que está en la base de los Himalayas y casi donde nace el Ganges, este río sagrado, entonces tiene todo un entorno y una energía muy particular. La realidad es que en mi primer viaje a India yo fui a estudiar a Raiwala, que es un pueblo que no dice nada, no es un pueblo turístico, no va nadie. Y mirando en el mapa yo vi que había una ciudad que le decían que era sagrada y que había muchos maestros, grandes maestros, que se llamaba Rishikesh. Y dije, bueno, yo los fines de semana los tenía libres y fui. Me enamoré inmediatamente. Una de mis primeras paradas en ese viaje fue Parmar Niketan Ashram, que es uno de los ashrams más importantes que hay en India, que está en Rishikesh. Y cuando llegué a ese ashram, casualmente estaba por arrancar el International Yoga Festival. Y yo dije, ¿qué es esto? Mucha gente, movimiento, ¿no? Gente caminando con sus mats de yoga, personas que llegaban de diferentes partes del mundo con un entusiasmo brutal. De golpe me sentí como que estaba en otro país. Dije, venía de un pueblito, ¿no? Y me empecé a averiguar, dije, bueno, ¿cómo hago? Quiero participar, ¿no? El International podés pagar tu entrada y quedarte el día o quedarte toda la semana. Y me acuerdo que en ese primer festival fue alucinante, ¿no? Como participante, ¿no? Yo ahí fui a ver qué era lo que pasaba. Desde aquel momento quedé muy conectada con ese ashram y con sus líderes espirituales. El hombre se llama Puya Swamiji y la mujer que lidera se llama Sadhviji. Son dos personas muy sabias con las cuales generé mucha empatía desde un primer momento. Y un día ellos, conociendo mi trabajo y obviamente nos empezamos a ver en redes y yo fui una asidua
siempre que voy a India me quedo en Parmarth y con las mujeres que llevo también. Y un día, viendo mi trabajo, me dijeron, vos no querés ser una disertante acá de Ayurveda, lo cual me parecía muy loco, porque una sudamericana hablando de Ayurveda en India, en un festival donde los que exponen son todos grandes maestros, la verdad es que sentí un honor tremendo, una responsabilidad también muy grande, y por supuesto que dije que sí. A mí los desafíos me gustan además. Es un gran desafío estar en ese lugar, pero llegué, te diría entre comillas, por casualidad. Las casualidades creo que no existen, ¿no? Siempre uno es guiado, yo creo que uno es guiado por Dios. Dios de alguna manera me puso en ese camino, en ese lugar, me hizo conocer a esas personas, hizo que esas personas se interesaran también por mi trabajo y a partir de ahí quedé conectada con el ashram y bueno, y formo parte de la familia de Parmarth Niketan, que la verdad que quienes no conocen el ashram tienen que ir y tienen que ir al festival de yoga que se hace en marzo todos los años, dura una semana. El año que viene va a ser del 9 de marzo al 15 y es una fiesta de espiritualidad, una fiesta de unión que es alucinante. Tú hablas en las redes acerca de la manera en la que comemos, que es como una metáfora de la forma en que vivimos. Y te iba a preguntar si podemos cambiar la mente al cambiar la dieta. ¿Cómo Buenísimo. influye lo que comemos en nuestras emociones? Bien, totalmente. Uno cambia la dieta y automáticamente cambia la mente. De hecho, hay muchas personas que no pueden por ahí acceder a una consulta o a algo más personalizado y siempre les digo, si están atravesando emociones densas, ansiedad, miedo, fobias, cambio la dieta. Es lo primero, es lo más básico, lo más simple que podemos hacer. En el Ayurveda hay un concepto que es el concepto de rasa. Rasa es una palabra en sánscrito que tiene muchos significados. Uno de ellos es sabor, pero también es emoción. Los sabores están totalmente ligados a nuestras emociones y uno puede cambiar las emociones a través de cambiar los sabores con los que se alimenta. ¿No? Entonces, cuando uno entiende esto, y de hecho es algo que es simple de verificar, viste que a veces uno come algo muy pesado o comes de más y te sentís mal mentalmente. Por ahí no te afectó en el cuerpo, pero tu cabeza no está igual. O sea, hay algo que no está bien. Y por otro lado, por ahí te vas a un retiro o haces un ayuno o estás unos días haciendo una dieta vegetariana y te sentís más liviana. O sea, hay algo que cambió y no hiciste nada. De golpe cambiaste un par de cositas, comiste menos unos días. Entonces, es clave traer a la conciencia esto de que la dieta tiene un gran impacto en nuestra mente. La alimentación no solo la tenemos que pensar para el cuerpo y mente trabajan en equipo. Entonces, lo que le sucede al cuerpo le va a impactar en la mente y viceversa. ¿No? Ujú. Entonces, es muy importante cuando queremos generar cambios a nivel mental prestarle atención a la dieta. Y sobre todo ahora que se ven muchas modas, ¿no? Sobre todo de modas de comer carne, comer mucha carne porque vas a lograr un mejor cuerpo, ¿no? Se habla mucho del cuerpo, pero no se contempla al alma ni tampoco a la mente, ¿no? La alimentación tiene que contemplar nuestras tres áreas. No podemos solo comer pensando en el cuerpo, porque el cuerpo es perecedero, hay que cuidarlo, nos está acompañando en esta encarnación, pero no es lo más importante de lo que nos compone. Entonces, siempre cuando pensamos en la dieta tenemos que pensarnos como seres holísticos, que somos cuerpo, somos mente, pero también somos un alma y que la alimentación tiene que cubrir estas tres áreas. Entonces, sí, es clave prestarle atención a la alimentación para generar cambios a nivel emocional. ¿No? Se puede cambiar, la mente puede cambiar cuando uno genera cambios en la dieta. Y te diría que lo más importante para cambiar, que si bien yo siempre digo que los cambios hay que hacerlos de a poco, pero tenemos que tratar de ir virando hacia una alimentación que sea cada vez más o que respete más el concepto de ahimsa, que es la no violencia. ¿No? Entonces, tratar de ir soltando las carnes. Yo sé que es difícil porque es cultural, ¿no? Y de hecho la Ayurveda no prohíbe, no es que te dice, empezás en el camino de la Ayurveda, entonces sí o sí te tenés que hacer vegetariana, ¿no? No dice eso para nada, pero sí aconseja cultivar ahimsa, que es la no violencia, en nuestra vida, ¿no? Entonces, la alimentación es uno de los lugares donde está bueno prestar la atención y decir, bueno, ¿cómo puedo ser menos violenta en la forma en la que como?
También igual, Laura, yo siempre digo, ¿no? De nada sirve hacerte vegetariano si después vas a ser súper violento con tu entorno, ¿no? Que eso también se ve y es algo que no está bueno, que es cuando uno se establece desde el ego, ¿no? Que dice, yo como que básicamente te dicen, yo soy mejor que vos porque yo soy vegetariana y vos no, que hay mucha gente que lo hace y eso es ser muy violento también. Súper importante. Siempre me acuerdo de una situación con una persona súper violenta y me decían, pero qué raro, porque es maestra de yoga, practica yoga. O sea, es como que eso te da un certificado de que sos tranquila, sos buena, sos, ¿no? O sea, es como, hay No, como, que hay, está bueno eso que decís, viste que a mí también me pasa, ¿no? Que como yo soy terapeuta ayurveda y a veces me enojo, me dicen, al final el ayurveda no te sirvió para nada, ¿no? Uno sigue siendo humano y sigue lidiando con las emociones. Obviamente que uno tiene que tratar de ir purificándose y que cada vez, ¿no? Nos generen menos impacto, pero hay una realidad es que uno no hace ayurveda ni yoga ni medita como un premio, sino como un estímulo, ¿no? Como para tratar de ser mejor, ¿no? Pero sí, se ve muchos maestros que sí, que a veces no practican lo que predican, ¿no? Eso está lleno en todos los ámbitos. ¿qué es panchakarma? Panchakarma, pancha significa 5 y karma, acciones. Son las 5 acciones que propone el Ayurveda para limpiar el cuerpo físico y mental. El Ayurveda hace mucho hincapié en los detox, ¿no? ¿Por qué? Porque para el Ayurveda todas las enfermedades se producen por acumulación. Acumulación de ama, que es residuo tóxico no digerido. Entonces el Ayurveda, como además hace mucho énfasis en la prevención, dice, bueno, hace detox, limpia, porque eso va a prevenir que se acumulen cosas adentro tuyo y por ende vas a prevenir enfermedades. Entonces, los panchakarmas son estas 5 acciones que propone la Ayurveda para limpiar. Se recomiendan hacer en los cambios de estación y son diferentes técnicas, siempre va a depender mucho el doya, ¿no? La composición de la persona para ver qué panchakarma la beneficia más. Yo hago uno que es online, que es para hacer, todos lo pueden hacer, que no es tan fuerte como uno con internación, ¿no? En India, los panchakarmas, para hacer un panchakarma te tenés que internar, o sea, una internación y sin salir de la clínica, sin usar celular, sin leer, o sea, tenés que estar en foco solo en el detox. Pero son muy recomendables, ¿no? Son muy recomendables porque justamente lo que se logra no es solo limpiar el cuerpo, sino también eliminar la indigestión mental, que es lo que más nos enferma, ¿no? Todos tenemos emociones no digeridas que están enquistadas adentro nuestro y los panchakarmas ayudan a ir limpiando el cuerpo físico y el cuerpo mental también. El Ayurveda promueve también un autoconocimiento, todas estas cosas que estás comentando, o sea, qué tipo de doya eres, los elementos a los que perteneces también, el tipo de hierba o de especie que a ti te corresponde o te ayuda para poder equilibrar y para poder sanar en el caso de las enfermedades. Eh, Tú hablas del autoconocimiento para la transformación, reprogramarte mentalmente para el cambio. ¿En qué influye todo lo que tiene que ver con el pensamiento, que es otro de los elementos que forman parte del todo? Y tú hablas de meditar con japa. ¿Qué pudieras contarnos o compartir acerca de la meditación? Bien, todo lo que dijiste es tal cual, el Ayurveda es un camino de autoconocimiento, solo podemos transformar aquello que conocemos, por eso es muy importante conocernos, si no es como quiero cambiar, pero ¿y qué quiero cambiar? Si ni sé, ni me conozco. Entonces, conocernos es clave, es la base, es lo que predica el Ayurveda, poder conocernos y a partir de conocernos empezar a hacer cosas para estar en un estado de armonía y de equilibrio. Una de las cosas que recomienda hacer la Ayurveda es meditar, ¿no? La meditación con yapa, esto es una yapa, ¿no? Que es una cuenta, esto es una yapa de Rudraksha, ¿no? Que es una cuenta de semillas sagradas por lo general, y es un instrumento de meditación. Uno puede meditar de un montón de formas. Esto es un instrumento más que se utiliza como la tuya, divina, la meditación es una práctica muy importante porque cuando uno medita, no es que uno deja de pensar, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo dejar de pensar, por eso dejar de pensar es imposible.
los pensamientos son elemento aire, el aire es muy móvil, entonces los pensamientos son imposibles de frenar. Lo que uno logra en la meditación es bajarles un poco el metabolismo a esos pensamientos, y lo más importante de la meditación es que uno puede observarse, ¿no? Cuando uno se observa, cuando uno puede observar a su mente a través de la meditación, uno genera un desapego de la mente. Y es justamente en ese desapego donde uno empieza a sentir, a percibir y a internalizar que uno no es la mente. Yo tengo una mente que me pertenece, pero no soy la mente. De hecho, en este momento la estoy observando. Soy ese testigo consciente que está observando los movimientos de mi mente, lo que está sucediendo en mi cuerpo. Y eso es una gran virtud que tiene la meditación, ¿no? Nos ayuda a entender lo que realmente somos, ¿no? Y salir un poco de la mente que, a ver, la mente no es que sea mala, ¿no? Yo siempre utilizo una metáfora que me parece que queda muy clara. La mente es una herramienta que tiene miles de años de evolución, pero no la sabemos usar. Es como comprarte una Ferrari último modelo y sentarte adentro y no saber manejar. O sea, tenés un autazo, pero no lo sabes usar, ¿no? Y es lo mismo lo que sucede con la mente. Es una gran herramienta, tiene miles de años de evolución, nos sirve para muchísimas cosas, pero la gran mayoría de las personas no saben usarla. Y el Ayurveda, una de las cosas que predica es, bueno, medita para empezar a conocer tu mente y empezar también a adiestrarla, ¿no? Para Diste todos los pasos para poder entrar a hablar de los miedos, porque uno de los miedos también tienen que ver con los cambios. Son incómodos, a veces oscuros, todo te genera miedo y la vida es un constante cambio. Si cambiaste de trabajo, si te mudaste de país, si te dejó tu pareja, si, no sé, se murió un familiar. Lo que no podemos es cambiar la realidad, no podemos saltar o evitar la oscuridad. En algún momento vamos a tener que enfrentar esa situación. Ahora, estas emociones como el miedo, el rechazo, el fracaso, la angustia, son de alguna manera parte del camino, son necesarias para poder entender o descubrir nuestra luz. ¿Cómo trabajas en tu práctica diaria, sobre todo con mujeres, con respecto a estas emociones que muchas veces no queremos enfrentar? La realidad, lo que yo creo, es que uno solo puede evolucionar si atraviesa emociones, ¿no? Es como querer llegar a la facultad sin haber hecho la escuela. Es imposible, ¿no? Aunque no te guste, lo tenés que hacer. El Ayurveda habla de la rueda del samsara. A veces le digo Ayurveda, a veces le digo Ayurveda. Viste que en Uruguay y en Argentina usamos la Ayurveda. El Ayurveda habla de la rueda del samsara, ¿no? La vida es una rueda. Cuando uno está encarnado, la vida es una rueda. Y como toda rueda, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Pero hay que entender que es una rueda y que va girando y que todo va cambiando y que no hay que involucrarse tanto con las emociones. Creo que lo que nos pasa a todos los seres humanos es que nos apegamos mucho a las emociones, ¿no? Es como que estoy triste y ya es todo un mambo, ¿no? Yo lo que siempre le recomiendo a las mujeres con las que trabajo es: anímate a atravesar las emociones, no las quieras tapar con fármacos, con actividades, con cosas. Ojo que, abro un paréntesis, hay casos donde los fármacos son necesarios, ¿eh? Yo no soy una fundamentalista que dice, no, hacé Ayurveda y no consumas nunca más un fármaco. No, hay casos puntuales de depresiones, por ejemplo, muy severas, donde sí, hay que interceder rápidamente, ¿no? Y a veces un fármaco es necesario. Pero hay mucha gente que, con tal de no atravesar emociones, va por la vida un poco anestesiada. Y eso no te permite evolucionar, porque cuando vos tapás una emoción, no es que se va, la estás tapando. Y eso que estás tapando está pulsando desde adentro, o sea, sigue generando cosas, aunque vos no lo percibas, ¿no? Sobre todo, algo que se ve mucho hoy en día es la ansiedad. La ansiedad es la forma sutil del miedo. Todo el mundo está con ansiedad. Entonces uno dice, porque yo soy ansiosa. Uno no es que es ansioso. La mente está con una tendencia ansiosa, que en el Ayurveda le llamamos una mente rayásica, una tendencia ansiosa que esconde un miedo que no está siendo trabajado, ¿no? Y justamente es el escapar a las emociones lo que nos genera esa ansiedad, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando y haciendo para no conectar.
¿no? Huimos de conectar con esas emociones. Y yo siempre digo, ¿no? Que a veces está bueno sufrir mucho por un tiempito corto que perpetuar un sufrimiento suavecito, pero que te acompaña, ¿no? Todo el tiempo. Estás como todo el tiempo medio mal, ¿no? En lugar de decir, bueno, no, enfrento esto, ¿no? Lo enfrento, la voy a pasar mal, pero tiene un fin. Pero tengo que enfrentarlo, ¿no? De hecho, el Ayurveda, ¿no? Es una sabiduría védica, ¿no? Es una ciencia espiritual, y el resumen de esta sabiduría védica está en un libro sagrado que se llama el Bhagavad Gita, que yo siempre recomiendo leerlo. El Bhagavad Gita narra un melodrama mental que tiene un guerrero, Arjuna, que tiene que ir a pelear por su trono, que le ha sido robado, con sus primos, o sea, con su propia familia, y quien lo está llevando es Krishna, que no es nada más ni nada menos que Dios, ¿no? Krishna es otro nombre de Dios, ¿no? Entonces, uno esperaría que Krishna le dijera, no, mirá, Arjuna, no pelees, ¿sabes qué? Amor y paz, regálale el trono a tu familia, ya está, ¿no? Sin embargo, Dios no le dice eso. Dios le dice, pelea, levántate y pelea. Porque esta es una vida de acción. El alma es feliz en el movimiento y en la acción, ¿no? Entonces, toma acciones conscientes, ¿no? Eso es algo que yo siempre recomiendo, ¿no? Toma acciones conscientes. Si no te estás sintiendo bien, toma acciones conscientes. Si estás ansiosa, si estás con miedo, si estás con depresión, toma acciones conscientes. Porque creo que muchos seres humanos tienen el pensamiento mágico de decir, bueno, un día voy a estar bien, ¿no? Como, bueno, un día se me va. No, no sucede, ¿no? Las cosas cambian cuando uno toma acciones, ¿no? Cuando uno de verdad le pone voluntad y dice, no, yo esto lo quiero cambiar. Ujú. Yo tengo el poder. Y de hecho, es algo que justamente te nombraba Sadhvij y la líder espiritual de Parmarni Ketán, o mi misma vida. Yo siempre digo, yo no nací así, yo me transformé. Si yo me transformé, el otro día hice un vivo con Sadhvij y ella también contó cómo se transformó, porque tenía, cuando ella es nacida en Estados Unidos, y tenía todos los mambos que tiene cualquier adolescente, problemas con la comida, problemas relacionales, mucho estrés, obsesiones, sin embargo se pudo transformar. Cuando uno ve que solo una persona, hay miles, ¿no? Pero solo una pudo hacer un cambio tan drástico de vida, todos podemos. Qué importante también la respiración, pranayama, estar como presente, es como volver a uno, ¿no? Es decir, estar en el momento aquí y ahora. Te voy Sí. a nombrar algunos de los miedos más comunes y me gustaría que por ahí, si eliges uno, desarrolles algo que te haya surgido o algo que hayas experimentado con alguna persona o vos misma. Miedo a la muerte, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a perder el control. ¿Hay Bien. alguno de estos que te resuena? Todos porque son miedos muy humanos, ¿no? Creo que el de la muerte es el principal, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de ese tema. Eh, Creo que lo venía pensando, ¿no? Justo ayer que grabé un podcast, hablaba y decía, creo que en el fondo el miedo a la muerte es el miedo como habernos ido de este mundo con una obra un poco inacabada. Esto de no habernos podido transformar, ¿no? O sea, nos fuimos de este mundo y no pudimos lograr aquello que vinimos a hacer, ¿no? Transformarnos, ¿no? Generar un cambio. Y también el miedo tiene mucho que ver con la falta de fe. ¿No? Yo siempre digo, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Que tomo bastantes aviones y no hay una sola vez que no me venga miedo, ¿no? Entonces digo, bueno, pero esto es que mi fe entonces es un poco débil, ¿no? Porque si el alma es eterna, ¿qué me da tanto miedo que se caiga el avión, ¿no? Hay ahí un tema que tiene que ver, ¿no? El miedo es la emoción contraria al amor. Y un antídoto que yo siempre digo para empezar a ahuyentar el miedo o atravesarlo es cultivar más la fe. La fe es el antídoto contra el miedo, ¿no? Entonces, la práctica espiritual, ¿no? Ya sea cantar mantras, rezar, pranayamas, que nos conectan también, ¿no? La respiración consciente, que ayuda a bajar el metabolismo de los pensamientos, que son aire, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que nos conectan con Dios, nos ayudan a trascender un poco ese miedo que es del cuerpo y del ego, ¿no? El ego tiene pánico a morir, además. ¿No? Todos estos miedos que vos nombrabas, ¿no? Perder el control, el cambio, son miedos del ego.
El ego es ese personaje de autoidentificación que es elemento tierra en nuestro complejo mental, tira mucho, tira muy fuerte, genera muchos trastornos en nuestra vida y se resiste al cambio. Es una característica del ego. El ego no quiere cambiar. Entonces, es importante identificarlo porque muchas veces nos pasa que queremos lograr cosas, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo así, más superfluo, ¿no? Me quiero lograr comprarme, no sé, un apartamento, te digo cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, hay algo que se resiste, ¿no? Porque en el fondo no, hay algo dentro mío que no lo quiere del todo. Hay algo dentro mío que tiene miedo, ¿no? Pero son esos miedos que son bastante infundados. Se dice que el 90% de los miedos, de los pensamientos que tenemos, nunca suceden. Y el ego, que es este personaje, ¿no? El principio de autoidentificación, ahamkara se le llama en sánscrito, es el personaje adentro nuestro que más se resiste a todos los cambios. ¿No? No quiere, de hecho es el que más genera separación también con el entorno. ¿No? Si estoy en un grupo de amigas y llega una persona nueva, el ego no, cuando el ego está mal educado, ¿no? Por supuesto, no la quiere, ¿no? O no quiere que cambie de casa, o no quiere meterse en un programa de transformación, porque no sé, mirá si me transformo en algo que no me gusta. ¿No? Es el miedo justamente del ego que no quiere morir. ¿No? Hay algo, y de hecho sucede mucho, es un motivo también de consulta, ¿no? Hay mujeres que llegan a las consultas con mucho trabajo interno y que ya están haciendo meditaciones muy profundas y que de golpe te dicen, hay en momentos o en estados de meditación muy profundo que me da miedo y hago lo posible por salir. Ahí quien tiene pánico es el ego, ¿no? Porque ahí sucede una pequeña muerte del ego y él no quiere, ¿no? El ego no se quiere morir, va a hacer todo lo posible por no morir. Y nos genera muchas veces estas trampas, ¿no? De no cambies, no hagas, no te transformes, ¿para qué vas a hacer terapia? ¿Para qué te vas a ir a India? Quédate donde estás y todo está bien. No es ese diálogo interno, pero es ese personaje. Y hay que identificarlo no para odiarlo, ¿no? Sino para educarlo, ¿no? Como decirle, bueno, te veo, pero te mantengo ahí, ¿no? Te mantengo ahí, te tengo que educar, ¿no? Porque si no, uno es tomado totalmente, por los sentidos, por la mente y por el ego, ¿no? De hecho, en los Upanishads, que son textos sagrados, hay una imagen que a mí me encanta hablar de esa imagen, que representa el complejo mental. Entonces es un carro, 5 caballos, las riendas, un cochero que va llevando esas riendas y un personaje que va dentro del carrito, ¿no? Ese personaje que va dentro del carrito es nuestro ser, es el alma. Entonces, el carro es el ego, las riendas son la mente y los caballos son los sentidos. Lo que dice la Ayurveda es que el cochero en la mayoría de las personas va dormido, el cochero representa la inteligencia. Y cuando el cochero va dormido, el carro, que es el ego, la mente, que son las riendas, y los caballos, que son los sentidos, van para cualquier lado. Entonces llevan al ser por cualquier lado que va dentro de ese carro. ¿No? Por eso el fin máximo tiene que ser encender el buddhi, que es el fuego de la inteligencia. Cuando la inteligencia va despierta, lleva tirante el carro, guía bien a los caballos, guía bien a los sentidos, va llevando bien a la mente y lleva al ego por el camino donde tiene que ir. ¿No? Por eso es importante encender el fuego de la inteligencia. Esta es una de las metas que tiene el Ayurveda. Ayer leía que el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, la vida se convierte en aventura. Está Bueno, bueno. María, por último te quería, sí, muy bueno. Por último te quería preguntar, ¿cómo te ayuda a ti el arte a elevarte en la vida diaria? Bien. Para mí el arte es un camino de conexión con mi ser. Y de hecho es algo que le recomiendo a todas las personas, ¿no? Esto de cultivar algo artístico. Cualquier cosa, ¿eh? A veces cuando uno dice cultivar algo artístico te imaginás pintando cuadros, ¿no? A veces cultivar algo artístico es tener un cuadernito donde anotás pensamientos, es volverte creativa en la vida, es transformar cosas en tu vida, es poder ver la vida a través del arte, ¿no? De los ojos de la transformación. Para mí el arte siempre ha sido un camino de conexión con mi alma, de conexión también con emociones que necesitaba trascender. Por eso creo que el arte es clave en la vida, ¿no? Desarrollar una actividad artística y entender cómo el arte nos ayuda también en esta conexión, que es la única verdadera, ¿no? Que es la conexión con nuestra alma, que es algo que tenemos que cultivar, que de hecho es lo que más nos trae conflicto en nuestra vida, cuando estamos desconectados del alma, cuando estamos en el afuera, totalmente conectados con la mente y con el cuerpo.
Ahí, cuando aparece ese conflicto, es donde uno tiene que decir, bueno, ¿qué medios puedo utilizar para volver a conectarme? La meditación es uno, los pranayamas, el arte es otro. ¿No? Empezar una actividad artística que nos traiga al momento presente y a la conexión con uno. ¿Algo más que quieras decir para terminar? ¿Algo que se quedó? Bueno, agradecerte enormemente por el espacio. Y por último, yo el consejo, ¿no? Lo que podría decir es esto, ¿no? De tratar de cultivar más nuestra fe, encender el fuego de la inteligencia, que hay 3 pasos para que se lleven todos de deberes. ¿Cómo puedo encender el Woody? Número 1, aceptación. Número 2, discernimiento, poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Y número 3, desapego del resultado de las acciones. ¿No? Empezar a hacer las cosas sin estar esperando ningún resultado. Esas son 3 cosas que está bueno que la Ayurveda recomienda hacer todos los días en nuestra vida para encender el fuego de la inteligencia y generar más paz en nuestra vida. María, yo te agradezco muchísimo esta conexión, me encantó. Te mando un Gracias. beso muy grande, un abrazo de acá a Buenos Aires Abrazote, y Laura, seguimos en gracias. contacto. Claro que sí, muchísimas gracias.